Gracias sean dadas al Señor que nos permite continuar en este esfuerzo de contribuir a que su palabra llegue a todos los corazones y las mentes con el propósito de ser instruidos para tomar decisiones inteligentes, decisiones que puedan llevarle a la misma presencia del Señor y que puedan, en consecuencia, darle acceso a la vida eterna. Bienvenidos. Vamos entonces, como siempre, y sin lo cual no podemos comenzar, a pedir al Señor su bendición. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, agradecemos porque no nos dejaste en ignorancia, sino que nos diste tu palabra bendita, nos diste la guía del Espíritu Santo y sobre todo nos diste el ejemplo de Jesucristo. Por favor, hoy bendice esta reflexión y a cada uno de los que han tomado tiempo para escucharla. Por favor, Dios querido, que esto resulte en honor y gloria para tu nombre y en bendición para todos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El tema que estaremos abordando hoy es un tema relacionado con el ejemplo. ¿Qué significa ejemplo? Recuerdo cuando estaba en la escuela y estudiábamos matemáticas y siempre el profesor o la profesora hacían primero un problema que servía como ejemplo y que nos orientaba a cómo se resolvía cualquier otro problema que tuviese parecido con ese que nos había puesto como ejemplo. Obviamente cuando el problema no seguía ese ejemplo que el profesor o la profesora nos habían dado, eso nos metía en problemas muy graves. Y el ejemplo es una parte importante en la vida cristiana. Y ahora, ¿qué significa ejemplo? Si a usted le preguntaran qué significa, ¿cómo respondería? Me di a la tarea de googlear rápidamente qué significa ejemplo. Y la primera definición que me apareció fue esta. Decía, persona o cosa digna de ser imitada. Y obviamente tengo problemas con esa definición. Porque quien escribió esa definición asume que todos los ejemplos son buenos. Y eso no es la realidad. Así que tengo problemas por aceptarla. Porque hay malos ejemplos. Es decir, que un ejemplo no solo puede ser para imitar, sino también para evitar, y eso es precisamente lo que encontramos en la Biblia. El tema del ejemplo o del estudio de este momento me vino cuando escuché un comentario que me dejó sorprendido y que me dejó también, me hizo estar en alerta y me ha llevado precisamente a que tengamos esta reflexión. ¿Qué es el comentario que escuché? Escuché que en cierta reunión de administradores y pastores de una división en Norteamérica, en su sermón, la persona que se dirigía a la audiencia expresó que Jesucristo es nuestro Salvador, pero que no es nuestro ejemplo. Repito, dijo que Jesucristo es nuestro Salvador, pero no nuestro ejemplo. Y lo peor de esa situación es que la audiencia respondió con aplausos ante esa declaración. Y claro, este tipo de cosas
son las que deben hacernos abrir nuestros ojos y entonces y pensar, bueno, primero, no todo lo que dicen las personas importantes, entre comillas, que ostentan títulos académicos por los cuales a veces se les suele dar demasiada credibilidad. No todo lo que dicen es de tomarlo así como lo dicen. Ahora, y por supuesto, agradecemos al Señor porque para eso tenemos la Biblia. Y no importa quién diga qué, no importa. Toda declaración debe ser confrontada con lo que la Biblia dice. Y entonces, en este momento, pues vamos a mirar un poquito qué dice la Biblia acerca del ejemplo. Y hay por lo menos 4 cosas que son importantes que la Biblia presenta acerca del ejemplo. La primera, diría yo, y la más importante de todas, es que la Biblia es categórica al dejar claro que Jesucristo es nuestro ejemplo. Es decir, que cuando esta persona dijo que él no era nuestro ejemplo, estaba diciendo absolutamente lo opuesto a lo que la Biblia dice. ¿Y por qué digo esto? Ahora vamos a verlo. Oiga, el Señor Jesucristo, hablando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 y el verso 15, Juan 13, 15, dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Este tipo de personas que piensan que Jesús no es nuestro ejemplo, o Jesús que dice que es nuestro ejemplo? Él es bien claro. Ahí no hay lugar a duda. Él dijo: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Clarísimo. Y en la primera epístola de Pedro, el capítulo 2 y el verso 21, leemos así: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pasos. Pero, ¿cómo es posible que no pueda ser entendido esto tan claro? ¿Cuál puede ser la motivación para decir que Jesucristo no es nuestro ejemplo? Me pregunto. Y si Jesucristo no es nuestro ejemplo, entonces ¿quién es? ¿Quién es? Y por supuesto, jamás aceptaré, porque la Biblia dice claramente de que Jesucristo es nuestro ejemplo. Y bueno, un par de textos más. Dice Filipenses capítulo 2 y el verso 5. Ese texto maravilloso, ¿no? Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si eso no es seguir el ejemplo de Jesús, ¿qué es? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y dice Efesios, el capítulo 5 y el verso 1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, claro, hay varios otros pasajes que nos dicen lo mismo. Pero estos pasajes son tan claros y para alguien que confía en la palabra, bastan. Bastan. Jesucristo es el ejemplo para todo ser humano. Es el ejemplo por excelencia. Esto es lo que dice la palabra. Los genios, los eruditos, los académicos pueden decir otra cosa. Jamás tendrá el mismo valor de lo que Dios dice. Por lo tanto,
que debemos decidir a quién vamos a creerle. ¿Vamos a creerle al hombre desviado, diría yo, en este caso? ¿O vamos a creerle a Dios? La palabra es clara. Ejemplo es dado, dejándonos ejemplo. Tengan el mismo sentir de Jesús. Sean imitadores de Dios. Jesús es Dios. Entonces, no creo que esto, para una persona, una mente honesta que cree que la palabra de Dios es inspirada, no creo que se atrevería a contradecir este tipo de cosas. Bueno, la primera cosa entonces es Jesucristo es nuestro ejemplo. Segundo, la segunda cosa que dice la Biblia acerca del ejemplo es que el Señor Jesucristo espera que sus seguidores también den un buen ejemplo. También. Y es interesante porque a menudo nosotros solemos hablar de mayordomía y comentamos una serie de aspectos. Pero un aspecto que pocas veces se menciona en relación con la mayordomía es la mayordomía del ejemplo. ¿Sí? Nosotros somos responsables de nuestro testimonio, porque nuestro testimonio es un ejemplo para el bien o un ejemplo para el mal. Y en ese sentido es interesante cuando vemos las declaraciones del apóstol Pablo. Miremos algunas de ellas. En 1 Corintios el capítulo 11 y el verso 1, note lo que dice el apóstol. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Note cómo en esta declaración se une lo primero que hemos dicho, de que Jesús es nuestro ejemplo, con esto segundo, que nosotros debemos de ser ejemplo también. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice que él sigue el ejemplo de Cristo. Por eso dice, yo soy un imitador de Cristo. Él sigue el ejemplo de Cristo. Y al seguir el ejemplo de Cristo, entonces Pablo se convierte ¿en qué? Se convierte en un ejemplo para los demás. Y por eso, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo se atreve a decir, sed imitadores de mí, dice, como yo de Cristo. Así es. Y en 1 Tesalonicenses, el capítulo 1 y el verso 6, dice así, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, dice. Mire qué lindo. Porque obviamente, si alguien nos imita a nosotros, y esa imitación es distinta de imitar al Señor, esa imitación es perversa. Es perversa. Desafortunadamente eso suele ocurrir en algunos casos. Pero aquí el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice, viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Así es. Así es. Ningún ejemplo es digno de ser imitado a menos que ese ejemplo tenga como referencia al Señor, a Jesucristo. Si no tiene ese respaldo, entonces ese no es un ejemplo para ser imitado, sino un ejemplo para ser evitado. Y en Santiago, el capítulo 5 y el verso 10, nos da otro ejemplo, valga la redundancia, de este tipo, de este aspecto, digamos, de la mayordomía, del testimonio. Dice así, Santiago, capítulo 5 y verso 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ahora, note, los profetas que hablaron en nombre del Señor, eso dice que hay que tenerlos como ejemplos.
¿Por qué? Porque hablaron en el nombre del Señor. Es decir, el testimonio de un ser humano se convierte en un buen ejemplo cuando ese testimonio tiene su origen en Cristo. Eso es lo que Pablo ha estado diciendo, y esto es lo que dice aquí el apóstol Santiago, ¿verdad? Dice que tomemos como ejemplo a los profetas que pasaron por todas esas crisis y que hablaron, dice, en el nombre del Señor. Es decir, no se apartaron de eso, ¿no? Eso es lo que debemos tomar como ejemplo. Y por lo tanto, alguien que se aparta de esas declaraciones tan claras hechas por Dios, eso no es un ejemplo a imitar, sino que es un ejemplo a evitar. Ahora, seguimos entonces, y ahora miremos una declaración que hizo el apóstol Pedro en la primera carta que escribió en el capítulo 5 y los versos 2 a 3. Está escribiéndole a los líderes de la iglesia. Dice así: apacentad la grey de Dios. Apacentar quiere decir pastorear. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, es decir, no imponiendo, no regañando, no amenazando, no por fuerza, dice, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, es decir, con buena voluntad, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Ahora, mire cómo termina. Si no, dice, siendo ejemplos de la grey. Esto es un mandato. Es un mandato para todos aquellos que ocupan una posición de liderazgo en el rebaño del Señor. Dice que deben cuidar de la grey siendo ejemplos. O sea, eso es parte del deber. Es parte del deber. Y aquí quiero hacer también un paréntesis para decir lo siguiente. Porque cualquiera podría pensar, bueno, pero yo no soy líder. Usted no se da cuenta que usted es líder quizás, pero todos somos líderes. Todos somos líderes. A veces somos líderes en nuestros grupos de amigos. A veces somos los líderes en nuestra familia, quizá entre los hermanos. Y si tenemos hijos y nietos, somos líderes. Y en los equipos a veces de trabajo, en el trabajo secular que ejercemos, ahí también somos líderes, o somos líderes en la comunidad. Y es interesante porque cuando comenzamos a mirar, casi nadie escapa de un tipo de liderazgo. Y claro, el mandato del Señor es este, ¿no? El mandato del Señor es que el liderazgo debe ejercerse ofreciendo un buen ejemplo. Y por supuesto, ningún ejemplo, ningún modelo que se distancie de Jesucristo, del que nos dio Jesucristo, es bueno. No es. Solo es bueno cuando sigue la misma línea, los mismos pasos de nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo por excelencia. Esto es algo así como nuestras vidas, para ser buen ejemplo, deben de reflejar el ejemplo de Jesucristo. No hay otra posibilidad de que nuestras vidas puedan ser ejemplo. Y tenemos un texto más que es increíblemente categórico en este compromiso que todo cristiano tiene de ser ejemplo. Dice 1 Timoteo capítulo 4 y verso 12. Dice así: ninguno tenga en poco tu juventud,
sino dice, sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Ahora note, ninguno tenga en poco tu juventud, sino dice, sé ejemplo. Aquí no hay opción. Sé ejemplo de los creyentes, dice. De tal manera que no hay nadie que escapa a este asunto de la mayordomía del testimonio o mayordomía del ejemplo. Todos debemos ofrecer un ejemplo digno de ser imitado para la gloria del Señor y para beneficio de los que están a nuestro alrededor, de aquellos que de una u otra manera se relacionan con nosotros, en el barrio, en la comunidad, en la colonia, en la ciudad, en el pueblo, en la aldea, donde sea, ¿no? Tenemos el mandato de ser ejemplo. Y solo podemos cumplir con eso cuando nosotros estamos siguiendo tan cerca como sea posible el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y que nosotros podamos decir también como el apóstol Pablo, no, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces llevamos dos cosas. La Biblia dice que Jesucristo es el ejemplo por excelencia. Segundo, dice que los seguidores de Cristo debemos ser ejemplos. Tercero, la tercera cosa acerca del ejemplo que la Biblia dice es que el pueblo en colectivo estaba llamado a ser ejemplo. De tal manera que las demás naciones, al mirar a Israel, entonces vieran su ejemplo y entendieran que para ser como era el plan de Dios que fuera Israel, entonces deberían de tener el mismo Dios de Israel. Perdón, ese era el plan. Y es en ese sentido que el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, y en el verso 14, hace esta declaración. Y dice así, dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Sí? O sea, que es la expectativa divina, es lo que Dios espera, que cuando el mundo vea a su pueblo, sea iluminado. ¿Y cómo va a ser iluminado? Bueno, va a ser iluminado con su testimonio. Y por supuesto, va a ser iluminado con su palabra. Y hay que decir que estas dos cosas deben ir a la par. Porque la palabra, sin el respaldo del testimonio, no tiene autoridad, ¿no? Al contrario, eso tiene consecuencias negativas. Porque los que están mirando dicen, estos son hipócritas. Dicen una cosa y hacen otra. No, Señor. Es la voluntad de Dios de que su pueblo sea luz del mundo. Es decir, que su testimonio, que sus palabras y su testimonio iluminen al mundo, le muestren que hay Dios en Israel y que Dios es amor y que es lindo y que es maravilloso y que vale la pena entrar en una relación de pacto con Él. Y mire usted lo que Dios dijo al pueblo en Deuteronomio, el capítulo 4 y el verso 6. Dice así: Dios había prometido que este pueblo iba a ser una gran nación y que precisamente para ser una gran nación les dio
unos grandes principios y valores que tenían en su base el amor, la responsabilidad hacia el prójimo y la responsabilidad hacia Dios. Y en ese contexto, ese Dios maravilloso dijo así al pueblo. Deuteronomio 4:6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Ojo, oiga. Dice que cuando ellos guardaran esto, iban a mostrar ante los ojos de los pueblos, es decir, ellos deberían de ser un ejemplo para los otros pueblos. Y que precisamente iban a ser ese ejemplo que Dios quería que fueran si guardaban todos estos mandamientos, estatutos, leyes, principios, valores que Dios había establecido para que ellos vivieran. Y entonces dijo, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. El Señor les estaba diciendo, ustedes, al hacer esto, al ser obedientes a lo que yo les digo, entonces los ojos de los pueblos van a ser bendecidos al verlos a ustedes. Y dice luego, siguiendo con la lectura del verso, dice, los cuales, o sea, los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta. Claro, así es. O sea, Israel no podía ser ejemplo para las demás naciones a menos que tomara en serio lo que Dios había establecido. Y es así como sería una nación grande. Es así como los demás pueblos que teniendo sus ojos sobre ellos dirían ciertamente pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta. O sea, notemos nosotros. El plan de Dios no es como muchos pensaban o piensan todavía en la actualidad, de que era simplemente darle privilegios a la nación, a esta exclusiva y a las demás. No era así. Le estaba dando las herramientas a este grupo para que estos fueran bendición para los demás pueblos. Pues a esto es que se refería Jesús cuando dijo, ustedes son la luz del mundo. Les estoy dando todos estos estatutos, estoy dando todos estos mandamientos, les estoy dando todo este conocimiento para acá. Primero, pues sí, si ustedes viven de acuerdo con ellos, entonces van a vivir bien. Y eso va a ser un buen ejemplo para las naciones. Y así las naciones van a ser bendecidas también. O sea, no era para bendecir exclusivamente a este grupo, no. Dios quiere bendecir a todos. Y por eso quería que su pueblo, fuese ejemplo para los demás pueblos. Pero no iba a poder ser esa clase de buen ejemplo a menos que se mantuviese firme de parte de la palabra que él había establecido. Pero cuando nosotros, ese era el plan, ese era el propósito divino. Pero cuando nosotros continuamos estudiando la historia sagrada, ¿a qué nos encontramos? Nos encontramos lo contrario. Ese pueblo que Dios quería que los demás reconocieran como un pueblo sabio y entendido, como una nación grande, en realidad ahora siempre iba a servir de ejemplo, pero no esa clase de ejemplo. Veamos de qué se trata. En Jeremías, el capítulo 24 y el verso 9, dice así: y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán
y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Qué triste. El pueblo, en vez de mantener su fidelidad a las palabras, al conocimiento, a la luz que Dios les había dado, le dieron la espalda. Volvieron sus ojos al mundo. Se volvieron idólatras. Se volvieron maltratadores de sus mismos hermanos. Y así no podrían ser un pueblo sabio y entendido, una nación grande. Entonces ahora siempre iban a servir como ejemplo, pero otro tipo de ejemplo. Era ahora el pueblo un ejemplo de lo que pasa cuando se le da la espalda a Dios. Iban a ser un ejemplo de lo que ocurre cuando se traiciona a ese Dios tan lindo. Iba a ser un ejemplo de las consecuencias que se cosechan por quitar los ojos del verdadero ejemplo y poner los ojos en los ejemplos del mundo. Y en 1 Corintios el capítulo 10 y el verso 6 nos dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, miren, esto que le pasó a Israel, que tuvieron la oportunidad de ellos ser un buen ejemplo para todas las naciones, y al final no fueron un buen ejemplo, no que fueron un mal ejemplo, ¿verdad? Porque nada más, o sea, al traicionar a Dios, al darle la espalda, sirvieron como un ejemplo de lo que ocurre cuando nosotros hacemos eso, ¿no? De cuáles son las consecuencias. Y Pablo dice, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. O sea, nosotros tenemos que aprender la lección para que la experiencia de aquel pueblo no se repita en nosotros. Y dice en 1 Corintios, siempre el capítulo 10, pero ahora en el verso 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas, dice, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entienda, es la experiencia de Israel, es un ejemplo para nosotros. Y dice acá, a los que han alcanzado los fines de los siglos. Algunos dicen, no, mire, algunas de esas cosas no son para nosotros, eran para aquellos en aquel tiempo. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que es para nosotros, los que han alcanzado los fines de los siglos. Y esos somos los que estamos vivos ahora. Y en Hebreos, el capítulo 14 y el verso 11, tenemos una advertencia que es solemne. Dice así: procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Claro, cuando leemos todo el contexto del capítulo, entonces estamos viendo cómo la nación no logró entrar. Los que salieron de Egipto no lograron entrar en la tierra en donde iban a tener reposo de todo el peregrinaje. Iban a tener reposo de ¿qué? De todas las acechanzas de los enemigos. No lograron. ¿Y cuál fue la razón? Dice acá que eso fue un mal ejemplo, ¿no? Porque su ejemplo fue un ejemplo ¿de qué? De desobediencia. Y dice que nosotros procuremos no repetir lo mismo. Entonces, volviendo de nuevo, y quiero venirlo repitiendo, la Biblia nos dice acerca del ejemplo. 1, Jesucristo es nuestro ejemplo. 2, los seguidores de Jesús son llamados a ser buenos ejemplos. 3, el pueblo del Señor en colectivo también debe ser un ejemplo. Pero al inicio dije que había como 4 grandes cosas acerca de esto del ejemplo. Pueden haber más, pero ahora
comentaremos que estas 4 solamente. La cuarta cosa que la Biblia nos dice acerca del ejemplo es que nos presenta de que hay situaciones que la Biblia registra que son ejemplos de advertencia sobre los juicios divinos y el fin del mundo. Veamos. En la segunda epístola del apóstol Pedro, el capítulo 2 y el verso 6, leemos así: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ahora noten, Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que estaban ahí y su relato quedó registrado para que nosotros veamos el ejemplo. Fueron reducidas a ceniza, dice. ¿Y por qué fueron reducidas a ceniza? Precisamente porque insistieron en ir en contra de la voluntad de Dios en grado extremo. Y llegaron a cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, este no es un ejemplo para ser imitado, por supuesto, ¿no? Sino es un ejemplo para tenerlo en cuenta y nosotros no caer en él. Igual que el mal ejemplo de Israel, que no entró en el reposo, sino que cayó en un gran ejemplo de desobediencia. Entonces, claro, esta es una advertencia. Y dice, poniéndolas como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y aquí quiero detenerme un poquito. ¿Qué grado de impiedad hay en nuestra vida? ¿Qué grado de impiedad? Mire, cuando miramos a nuestro alrededor, lo que está ocurriendo en el mundo, con todas estas ideologías, con todas estas modas, con toda esta manera de pensar, pareciera de que cada día más el mundo va pareciéndose a Sodoma y Gomorra, que quedaron registradas como ejemplo, para que veamos nosotros cuál es el resultado precisamente de seguir ese mal ejemplo, de ir adoptando y de ir conformándose a esa mentalidad mundana, corrupta, que contradice abiertamente la voluntad de Dios y hasta se burla de ella a veces. Entonces, esto lo dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2 y el verso 6. Ahora, cuando Dios repite, es para poner énfasis. Eso es una característica del pensamiento hebreo. La repetición es para enfatizar. Y encontramos una declaración muy similar en la epístola de Judas, en el capítulo 1 y el verso 7. Oiga lo que dice, Judas 1:7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, claro, yo utilicé la ilustración al inicio del profesor o la profesora de matemáticas, ¿no? Que pone un ejemplo de lo que se debe hacer para resolver el problema. Y entonces, claro, esto es lo que hizo el Señor también, ¿no? Él nos dio el ejemplo precioso de la vida de nuestro Señor Jesucristo.
Nos dio el ejemplo de quién. Nos dio el ejemplo de los que le imitaron cercanamente, ¿no? Como el apóstol Pablo y como los profetas. Y también, además de eso, nos dio el ejemplo de lo que no se debería hacer, ¿verdad? Es decir, esto que hizo el pueblo, esto que hicieron Sodoma y Gomorra, que dice que, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestos como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, claro, ahí tiene, ¿cómo se llama? Estos ejemplos, ¿no? De tal manera que estamos advertidos con estos ejemplos. Y, por si fuera poco, en el Evangelio de Lucas, nuestro amadísimo Señor Jesucristo hizo una declaración breve, pero muy significativa en esta dirección. En Lucas, el capítulo 17 y el verso 32, dijo así Jesús: acordaos de la mujer de Lot. Y por supuesto, ¿no? Pensemos un poquito. Obedezcamos lo que el Señor nos dijo, ¿no? Él dijo, acordaos de la mujer de Lot. Entonces, acordémonos de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con ella? Bueno, los ángeles llegaron a Sodoma y prácticamente tuvieron que sacar con prisa a Lot y a los que creyeran la palabra que Dios enviaba, la palabra de urgencia. Era urgente, había que salir o ser destruidos con toda la ciudad. Y los ángeles todavía tienen que decirle a Lot, escapa por tu vida. ¿Y qué sucedió? De toda la multitud que vivía en Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, como dice Judas, ¿quiénes salieron? Solamente Lot, su esposa y sus 2 hijas. ¿Pero qué sucedió? Lo que sucedió fue, y a esto es que hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, es que la mujer de Lot salió de Sodoma, pero Sodoma no había salido de la mujer de Lot. Y entonces, claro, esto hizo de que ella quedara a medio camino, convertida en una estatua de sal inerte. Me pesa tener que decirlo, pero es una realidad. En la iglesia a veces hay este tipo de casos. Han salido del mundo, pero el mundo no ha salido de ellos. Y precisamente es a este tipo de personas que Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, les dice, ustedes no son fríos ni calientes, son tibios. Y por eso, si no cambian esa situación, los vomitaré de mi boca. Recuerden a la mujer de Lot, ese es el ejemplo. El ejemplo de la mujer de Lot es un ejemplo de advertencia, ¿no? Que va junto con la advertencia, diría yo, dada a la humanidad en los ejemplos de Sodoma y Gomorra. Dios no quiere que nosotros caigamos en eso, porque Dios es maravilloso, Dios es bueno, Dios es santo, Dios quiere que todos seamos salvos, y por eso nos ha llenado de ejemplos buenos para que nosotros los sigamos, y también no ha ocultado los malos ejemplos, sino que los dejó. ¿Para qué? Para que nos sirvieran como advertencia y que nosotros los evitemos, para que aprendamos las lecciones.
Claro, volviendo a lo que me motivó a presentar esta reflexión, Jesús es nuestro Salvador y también es nuestro ejemplo. Y uno de mis cantos favoritos es: fija tus ojos en Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo. Es ahí donde debe estar nuestra mirada. Mientras mantengamos nuestra mirada ahí, entonces nosotros también vamos a poder ofrecer un buen ejemplo. Y si todos como pueblo hacemos lo mismo, entonces como pueblo también vamos a poder ofrecer un buen ejemplo. Y de esa manera el propósito divino, la misión que Dios nos ha dado, será cumplida. El Señor recibirá honor. El Señor recibirá gloria. Y todos aquellos a nuestro alrededor que vean nuestro ejemplo serán bendecidos. Si no hacemos eso, entonces serviremos de ejemplo de lo que no se debe hacer. Como los que murieron en el desierto, como la mujer de Lot, como Sodoma y Gomorra. La decisión es nuestra. La decisión es suya. Y como siempre me gusta hacerlo, porque Dios nos lo ha mandado, es decirle: venga Jesús, siga su ejemplo, tome esa decisión. Ahora, no lo deje para después. Hay un montón de ejemplos, ya que estamos hablando de los ejemplos, de gente que lo postergó, y precisamente lo postergó tanto que se terminó su tiempo y nunca lo hizo. Evite ese ejemplo. Y qué lindo es cuando los corazones conmovidos, tocados por el Espíritu Santo, responden inmediatamente y dicen al Señor: sí, Señor, aquí estoy, me entrego a ti, transfórmame, quiero seguir el ejemplo de Jesús, pero yo solo no puedo, concédeme tu gracia, cambia mi corazón. Y claro, cuando usted haga eso, cuando usted decida tomar a Jesucristo como su ejemplo, entonces Jesucristo hará de usted un buen ejemplo. Usted va a ser también luz del mundo. Usted va a ser una bendición para los que le rodean. Qué lindo. Le invito a que lo haga cuanto antes. Que Dios les bendiga. Bondadoso Padre que estás en el cielo, agradecemos por Jesucristo, porque en Él hemos tenido la oportunidad de conocerte, Señor, porque sabemos que Jesucristo vino precisamente para que nosotros supiéramos cómo eres tú, Padre Santo. Gracias por tan lindo ejemplo. Te rogamos que nos ayudes a mantener nuestros ojos puestos en Él y solo en Él. Y de esa manera que nos hagan instrumentos tuyos, al ser nosotros también buenos ejemplos para otros. Bendito sea tu nombre. En Jesús te lo pedimos todo. Amén.